Señoras, distintos amigos, profesores, yo tengo que dar una indicación preliminar. Ustedes todos saben que los profesores hablan demasiado, siempre, y los políticos aún más, y los italianos son una locura. Un profesor que es italiano, es también político, puede ser más de lo aceptable. Por favor, el padre Roncaiolo Pacheco tiene el derecho y el deber de signalarme cuando yo excedí la paciencia del público. Porque nada es tan aburrido como ver que el público se endorme. Segunda reflexión preliminar. Hablamos del humanismo cristiano al servicio del bien común. Veo ahora el magnífico rector que nos saludé, magnífico. El humanismo cristiano al servicio del bien común. Pero no podemos no pensar en este momento a Santo Tomás de Aquino, que nos dice que lo universal siempre se piensa desde el particular. Y así pensamos el servicio del humanismo cristiano al bien común, pero ¿desde dónde? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es esta ciudad de Santiago y este tiempo histórico. Ortega y Gasset dijo que el hombre, el yo, es el yo y las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales nosotros hoy hablamos del servicio de los humanistas cristianos al bien común? ¿Qué es el kairos, el tiempo oportuno, el tiempo providencial en que nos encontramos? Vivimos en el tiempo de Papa Francisco, en el tiempo del primer Papa latinoamericano. Yo me acuerdo cuando Juan Pablo II por la primera vez fue a Polonia. Él tuvo un grande discurso en la Plaza de la Victoria, Varsovia, y se preguntó, ¿por qué el Espíritu Santo decidió tener a la Cátedra de San Pedro a un polaco? Y se respondió, porque es venido para Polonia el tiempo de un testimonio particularmente responsable. Y yo os digo, hoy, en el tiempo de Papa Francisco, llega para Latinoamérica el tiempo de un testimonio particularmente responsable. Hay algo que aconteció en el sufrimiento y en la alegría y en la historia de la Iglesia y del pueblo latinoamericano, desde la evangelización hasta el tiempo presente, desde Puebla hasta Aparecida, en este largo camino del pueblo y de la Iglesia latinoamericana. Hay algo de que nosotros, los europeos, los no latinoamericanos, tenemos algo que aprender y debemos tener la capacidad de ponernos en esta actitud. Quiero recordar ahora un grande amigo que fue Alberto Metol-Ferré. Alberto Metol-Ferré fue quizá el más grande filósofo de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Grande amigo también de Jorge Mario Bergoglio. Él siempre hablaba del tiempo de Latinoamérica que viene y murió sin verlo, como Moisés, que murió sin ver la tierra prometida. Quizá que este tiempo ahora se ha llegado. Este es el marco en que ponemos nuestra reflexión de hoy. Pero antes de entrar en esta dimensión más histórica, hay que decir algunas palabras sobre lo que es en sí mismo el humanismo cristiano. Indicamos algunas tesis. Primero, el hombre es la imagen visible de Dios invisible y por eso el hombre está en el centro del cosmos y de la historia. Encontramos esta tesis en el principio de la Sagrada Escritura y la reencontramos al comienzo de la encíclica Redemptor Hominis de San Juan Pablo II. Eso significa que la persona humana tiene una dignidad trascendente que no se deja circunscribir y limitar por cualquiera institución humana, aún las más nobles. Si el magnífico rector os dice, no lo dice, pero si os dijera que la universidad, la más noble universidad humana que hay, y la más noble institución humana que hay, es más importante que una singular persona, sería equivocado. No hay nadie más grande, más precioso que la persona humana concreta. Segundo, los humanistas cristianos consideran la persona humana concreta como el centro del orden político. El Estado, las instituciones políticas deben estar al servicio de la persona. Es preciso destacar que el hombre de que estamos hablando no es el hombre abstracto,
el hombre mayúsculo, el hombre de mañana, la humanidad. No, es el hombre, ella, yo, cada uno de vosotros, el hombre, la persona humana concreta, que no se puede sacrificar a los destinos futuros e improbables de la humanidad. Tercero, los humanistas cristianos dialogan con los humanistas no cristianos, que comparten el juicio sobre la posición del hombre en el centro del orden político, aunque tengan visiones diferentes sobre la manera de fundar la trascendente dignidad del hombre. Estos humanistas cristianos y no cristianos nacen de alguna manera, conjuntamente, en la grande crisis de las guerras de religión en Francia. Ustedes conocen, espero que conozcan. Los más viejos sí lo conocen, los jóvenes no, espero que sí, magnífico rector. Montaigne, ¿qué es Montaigne? Los católicos matan a los protestantes, que matan a los católicos. Y se crea un tercer partido, el partido de los llamados políticos, los que dicen, todos compartimos la visión cristiana del hombre, los valores morales fundamentales. No estamos de acuerdo sobre la fundación teológica de esos valores. Bien, el Estado no se ocupa de la fundación teológica. Las iglesias discuten de la fundación teológica, el Estado asume como base los valores cristianos secularizados. Secularizados originariamente significa, no sabemos si somos protestantes o católicos, pero somos franceses, somos cristianos y aceptamos estos valores. Así nace el humanismo no religioso. Humanistas cristianos y humanistas no cristianos pueden converger y convergen en una política al servicio de la persona humana. Los humanistas cristianos juntan con la fe cristiana el reconocimiento de la autonomía propia de la esfera política, que está fundada, enraizada exactamente en la revelación cristiana, no solo, también en la sana razón del hombre. La fundación del valor de la persona humana, la fundación teológica, la fundación metafísica puede ser diferente, pero eso no es tema de la política, es tema, y tampoco de la ética, que en su manera es autónoma, nace de la experiencia ética del hombre. El reconocimiento de la autonomía de la esfera política diferencia a los humanistas cristianos de los cristianos fideístas o integristas, como la fundación del valor de la persona humana en la fe cristiana los diferencia de los humanistas no cristianos. Así hemos delimitado el campo humanista. Lo entendemos mejor, este campo humanista, si identificamos también el campo antihumanista en la sociedad de hoy, porque la verdad siempre se enuncia de una manera particular y siempre se enuncia en relación a un obstáculo, en relación a un ataque, en relación a una posición polémica que hay que tomar. Si ustedes leen a Santo Agustino es clarísimo. La filosofía de Agustino es la composición de diferentes posiciones polémicas y la verdad está formulada cada vez de manera diferente a según del adversario contra el cual está formulado. ¿Quién es el adversario hoy? Hay dos vertientes. Una vertiente es un poco una herencia del siglo XX, que continúa en el siglo XXI. La otra es típica del siglo XXI y caracteriza el futuro que está enfrente de nosotros. En la política de ayer, el campo antihumanista era el campo totalitario. Los comunistas, los fascistas, negaban los derechos de la persona humana en nombre de una entidad colectiva. La clase, la nación, la raza, la persona estaba reabsorbida a lo interior de esta colectividad. Eso era el hombre mayúsculo, no el hombre normal, sino el hombre, la humanidad. En nombre de la humanidad era permitido de humillar al hombre real. Claro, clase, nación, humanidad son valores muy altos, pero no absolutos. Cada vez que un valor, aún un valor muy alto, se pone en el lugar del absoluto, eso es idolatría. El único absoluto es Dios en cielo y la persona humana en la tierra, en cuanto la persona humana es la imagen visible de Dios invisible. Hoy pero tenemos también otro adversario.
En tiempo nuestro es una etapa histórica en que se pone en cuestión la persona humana misma. La segunda vertiente es exactamente la disolución de la persona humana. Y si el autor que expresa mejor el tiempo pasado es Karl Marx, lo que expresa mejor el tiempo futuro es Federico Nietzsche. El marxismo se acabó. Tenemos que extraer las conclusiones de este fracaso. Algunos sacan conclusiones equivocadas. Algunos sacan la conclusión que no existen más los pobres. Ellos piensan que si las respuestas del comunismo son equivocadas, también las preguntas de que él sale son equivocadas también. Ellos son los mismos que acusan al Papa Francisco porque nos dice que los pobres del mundo existían y sufrían y existen y sufren, y que el comunismo explotó a los pobres, pero no los inventó, ya estaban antes y siguen estando después. Todo eso significa que la pobreza sigue siendo un problema que debe estar al centro de la atención de nuestra política y de nuestra sociedad. Por otro lado, es también cierto que los países que salieron del comunismo y adoptaron políticas de mercado libre mejoraron mucho su situación económica y han disminuido mucho el número de sus pobres. El mercado libre es el instrumento más eficaz para producir riqueza y para satisfacer las necesidades humanas. Desafortunadamente, el mercado mide solo las necesidades que pagan, que tienen poder de compra. Poder de compra significa también poder de conocimiento, capacidad de trabajo cualificado, tener algo que puedo intercambiar para ver dinero y para tener satisfacción de mis necesidades. ¿Qué hacer con los que tienen necesidades y no tienen poder de compra? Porque hay capas sociales importantes que tienen necesidades, como todos los hombres, pero no tienen poder de compra. Podemos esperar que la riqueza, por un proceso natural, filtre o chorree de las capas más altas de la sociedad hasta los marginados. Es la teoría del trickling down. La riqueza de los poderosos chorrea paulatinamente y a la fin todos son beneficiados. No es Papa Francisco, el Papa llamado comunista, sino Juan Pablo II, el Papa que tuvo un papel protagónico indiscutido en la lucha para la libertad contra el comunismo, el que nos dice que no, que el mercado no puede ser el único regulador de los procesos sociales y que una sociedad bien ordenada necesita sí un sistema de intercambio de equivalentes, que es el mercado, pero también un sistema de intercambio gratuito. Un sistema de intercambio gratuito en el cual algo se da no en cambio de otra cosa, sino por causa de la dignidad del hombre. Este sistema de intercambio gratuito debe estar estructurado en la medida de lo posible de manera no meramente asistencial. La finalidad no es de permitir a los pobres de sobrevivir al margen del mercado, sino de capacitarlos con la adquisición de los conocimientos e instrumentos necesarios para volver a posicionarse en el mercado y ser protagonistas de su propio destino. Necesitamos economía de mercado, necesitamos también políticas sociales. Hoy en América Latina, los pocos comunistas que quedan y los populistas que crecieron en las últimas décadas no quieren ver el papel del mercado. Se equivocan. Hay solo una cosa, es cosa muy mala ser explotados por el mercado capitalista. Hay solo una cosa que es peor que ser explotados por el mercado capitalista. Esta cosa es no ser explotados y ser marginados, quedarse afuera. Los neoliberales, por lo contrario, hacen absoluto el papel de mercado. Se equivocan ellos también. El chorreo de la riqueza hasta las capas más marginadas no es un proceso automático, sino necesita robustas políticas sociales. Los humanistas cristianos que son realistas ven la una y la otra cosa, el papel del mercado y el papel de la solidaridad. Necesitamos una nueva alianza entre mercado y solidaridad. La segunda vertiente del antihumanismo contemporáneo es la consideración de la persona como un sujeto abstracto, no metido en el sistema de vinculaciones interpersonales
en la cual se origina, vive y florece la persona humana concreta. El viejo totalitarismo absorbe a la persona en el colectivo. El deber más alto es pertenecer a este colectivo y uniformarse a las direcciones del que lo dirige. Él, el jefe, el partido, toma el lugar de Dios. El nuevo totalitarismo interviene en el proceso de formación de la persona, obstaculizando o haciendo casi imposible la formación de la personalidad consciente de sí misma y libre. El resultado es el hombre de la sociedad de masa, fácil a sugestionar y manipular por el poder económico y social. Filosóficamente, esa tendencia se expresa en las llamadas filosofías de la deconstrucción, mejor dicho, en las filosofías de la llamada deconstrucción. Lo que está en cuestión aquí no es solo tanto la fundación del humanismo cristiano, sino también, y aún más, la fundación del humanismo no creyente, del humanismo laico. Al principio del humanismo laico está la filosofía griega, está Sócrates. El mundo griego descubre que el cuerpo no es todo. El hombre no vive solo de los instintos del cuerpo y de las pasiones del ánima. Hay una otra cosa. Los griegos descubren la gimnástica. La gimnástica es la capacidad de dar forma al cuerpo. ¿Cómo? A través de la voluntad. El ejercicio produce un cuerpo más fuerte, más bello. ¿Y qué es esta voluntad a que el cuerpo obedece? Es algo que no es el cuerpo. Y Sócrates hace el grande cambio de la cultura griega, de la cura del cuerpo, la gimnástica, a la cura del alma, la filosofía. Él descubre contemporáneamente al alma y a la filosofía. Y el hombre no es el conjunto de los instintos del cuerpo y de las pasiones del ánima. El hombre es la capacidad de conocer lo que es verdadero en sí mismo, lo que es bien en sí mismo, es la capacidad de orientar las pasiones del alma a la unidad creada por la decisión moral de la persona consciente. Es el descubrimiento de la conciencia. Ser hombres, ser libres, no significa hacer lo que da la gana, significa hacer lo que yo reconozco como justo. Así nace y se conforma la personalidad consciente. Lo que estamos viviendo ahora no es tan el ateísmo, más bien es el politeísmo. En el politeísmo no hay una instancia, la conciencia, que unifica al hombre. El hombre puede vivir la mañana bajo el dominio de una pasión, bajo el signo de Marte. Y más tarde, a la tarde, puede vivir bajo el signo de Venus. Y él no es responsable porque no hay unidad de la persona. Se pierde el ideal que califica toda la historia del Occidente, que es la ideal de la unidad de la persona, que es algo natural, pero no es solo natural. Es también el resultado de la educación. ¿Por qué existe la universidad? Para permitir que la persona unifique en sí misma lo que es y construya una proyección de su personalidad consciente, para que se haga más persona, para que se haga más consciente, para que la persona evolva como personalidad, que es capaz de tomar compromisos con otros y de crear comunidad con otros, porque reconoce una ley del bien que es común a ella y a los otros. El riesgo de hoy es de perder eso. Proponemos un ejemplo no casual. Los deconstruccionistas con las teorías del género nos dicen que la diferencia de género no es algo de natural, sino algo culturalmente construido y por lo tanto artificial. Frente a esa crítica, podemos y debemos reclamar el concepto de naturaleza. La naturaleza que reclamamos, pero, y no siempre los católicos están bien conscientes de eso, no es una naturaleza meramente natural. Es una naturaleza humana, no es meramente biológica. Y la naturaleza humana es siempre en relación con la cultura, porque la cultura es parte de la naturaleza del hombre. Mujeres y varones difieren entre sí por muchas razones,
pero fundamentalmente por el hecho que el fruto de la concepción se queda con la madre. La mujer tiene el destino, al menos potencial, de ser madre. El embarazo, el parto, la maternidad, son experiencias que los varones no pueden tener. ¿Qué sentido cultural damos a estas experiencias? ¿Cómo las integramos en nuestro mundo social de los valores? Eso es el tema. Aquí estamos a la raíz de la cultura humana. La idea de persona como sujeto que puede contener en su corazón a otra persona humana para generarla en la vida eterna, o con expresión más laica podemos decir, para generarla en la plena madurez de la vida, esta idea filosófica de la persona tiene como modelo natural la experiencia de la mujer que contiene al hijo bajo su corazón y lo hace entrar en la vida. Por eso la relación que tenemos con la madre no es igual a la que tenemos con el padre, es más originaria. Al final, sabemos que somos hijos de nuestros padres porque nuestras madres nos los dijo. Y sabemos que nuestros hijos son nuestros hijos porque nuestras mujeres nos los dicen. Somos padre por la mediación de las mujeres. Ellas nos introducen a la paternidad. La pregunta que nosotros debemos plantearnos ahora es la siguiente. ¿Esta elaboración cultural del sentido del femenino y de lo masculino, como consecuencia, es positiva o negativa? ¿Vale la pena ser madres? ¿Vale la pena vivir mi libertad como dono a una mujer y a los hijos que generamos juntos? Y más radicalmente para la mujer, ¿vale la pena de vivir su libertad como don de sí al hijo? Para construir comunidad, porque la primera comunidad humana es la familia. De la respuesta que damos a estas preguntas depende el futuro de la civilización. A través de la decisión del hombre y de la mujer de existir el uno para la otra, de ser complementarios unos a otros. ¿Cómo? No es tan importante. La división de los roles que tenemos es históricamente determinada, puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la decisión de ser para ti y que tú seas para mí y que construimos juntos una comunidad en que puede nacer el hijo y ser cuidado el hijo. En esta manera se conforma el espacio de la familia, que es una especie de útero espiritual en el cual el embarazo se prolonga en la educación del niño y el varón está admitido a compartir esta experiencia. En la familia crece un hombre que aprende a ser individuo, libre y al mismo tiempo miembro de una comunidad. Si renunciamos a este modelo de canalización de la sexualidad hacia la generación y hacia el cuidado de los hijos, perdemos la fuerza fundamental que sustenta nuestra civilización. Bajo la dirección de la razón, las fuerzas de las pasiones se transforman en trabajo que edifica sociedad. Los estudiantes de psicología habrán reconocido el esquema fundamental del librito precioso de Sigmund Freud, Das Unbehagen der Kultur, ¿cómo se dice en castellano? La dificultad de la civilización, el problema de la civilización. Sin eso, falta una motivación fundamental al trabajo. Un grande poeta, Charles Péguy, ha escrito: los niños no trabajan, pero se trabaja para los niños. Sin familia no nacen hijos, y los pocos que nacen no tienen la condición óptima para ser educados. El resultado es, en perspectiva, la desaparición de la historia de grandes naciones, o más radicalmente del hombre como tal. No es una visión apocalíptica. Si continuamos en el camino que ya tenemos, Italia en 100 años desaparece, y Alemania también. Eso hoy es tema político de actualidad, porque el reconocimiento de la diferencia, la convicción que esa diferencia no solo tiene una raíz biológica, pero que también la elaboración cultural que hemos hecho no es toda mala, tiene rasgos positivos. Pensamos es lo que ha conformado nuestra experiencia de nuestra sexualidad, del sentido de ser mujeres, del sentido de ser varones. Piensen en Dante, Beatrice, Hölderlin, Idiotima,
Don Quijote y Dulcinea. Bueno, eso es un poco diferente, no tenemos tiempo para hablar de eso. Es tema político hoy. Un aspecto es el problema del matrimonio de los homosexuales. El verdadero problema no es el matrimonio de los homosexuales, sino que es el matrimonio. El problema no es decir, tú no, ¿y por qué no? Pero, ¿qué es el matrimonio? Si el matrimonio es solo una relación afectiva y sexual, no hay razón para no dar el matrimonio a los homosexuales. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La relación homosexual es una relación afectiva y sexual. La relación homosexual es también una relación afectiva y sexual. Pero el problema es un otro. Si el matrimonio es una relación afectiva y sexual orientada hacia la generación de los hijos, hay una buena razón por decir que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Los griegos, que no eran homófobos, nunca pensaron en un matrimonio de homosexuales entre sí. Platón nos habla del matrimonio de los homosexuales con una persona del sexo opuesto. ¿Y por qué? Es claro, para tener hijos, para tener algo que los cuide cuando son viejos y para dar ciudadanos a la ciudad. Hoy nosotros pensamos que cuando somos viejos vivimos de las pensiones del Estado. Pero, bueno, Chile tiene un sistema muy particular, pero en la gran mayoría de los estados, las pensiones los pagan con sus contribuciones los trabajadores jóvenes, es decir, los hijos. La vieja generación vive del trabajo de la nueva. Y si no hay nueva generación, es muy difícil encontrar el dinero para pagar las pensiones, que es el problema fundamental de todos los países europeos. Todos. La crisis de la finanza pública en Europa es el resultado de esta situación demográfica. Eso no quiere decir que cohabitaciones de facto, también homosexuales, no puedan o incluso deban tener regulación jurídica, por ejemplo, para tutelar el partner más débil de la pareja. Eso, pero, es otra cosa que el matrimonio y la familia, otra cosa. El problema no es negar el matrimonio de los homosexuales, el problema es defender el derecho de los que quieren casarse para tener hijos, el derecho de tener una forma jurídica adecuada a su intención, que no es la misma que puede tutelar una relación afectiva que no tiene la perspectiva de tener hijos. Otro ejemplo lo tomamos del asunto de la educación sexual. Si el sexo tiene el sentido cultural que hemos dicho, no es posible tener una educación sexual que no sea al mismo tiempo una introducción a los valores fundamentales. ¿Y quién es el que tiene el derecho de impartir esta educación? Los padres. Cuando se habla de sexo con mis hijas, se habla implícitamente de mí y de mi mujer, de la historia de amor entre mí y mi mujer, de la cual nacieron mis hijas. Tengo el derecho de ser yo a hablar de eso, o que sea persona en que tengo confianza. No es una cosa avalutativa, es una cosa por su naturaleza misma absolutamente valutativa. Y si la decimos de manera avalutativa, la desacralizamos, es decir, la decimos de manera valutativamente negativa. Tengo el derecho de proponer a mis hijas la forma de sexualidad que ha dado sentido a mi vida. Por supuesto, los hijos pueden escoger otro modelo de vida, pero la primera propuesta tiene que formularla la familia. Pueden rechazarla, y siempre serán mis hijos, y siempre los amaré, y pueden rechazarla, pero el que tiene el derecho de formularla soy yo, mejor dicho, mi mujer. Algunas veces se dice que debemos ayudar a los jóvenes que tienen tendencias homosexuales a aceptar a sí mismos y defenderlos contra la violencia y el maltrato que pueden encontrar por causa de una cultura machista. Eso es cierto. Pero hay también que tener cuidado de no difundir y favorecer indebidamente un estilo de vida homosexual en los que aún no lo tienen y que pueden adquirirlo por causa de la propaganda que nos hacemos. Debemos también defender la masculinidad y la feminidad como adquisiciones culturales importantes a que vale la pena de educar a los jóvenes. Cierto, corrigiendo en las definiciones tradicionales de los roles sexuales los estereotipos
que pueden contradecir la igualdad de dignidad entre los sexos. Otro tema de debate es hoy el tema del aborto. Si mi constitución subjetiva del mundo de los valores está vinculada al reconocimiento y a la elaboración cultural de lo que es, y no es arbitraria, yo no puedo negar que el feto sea un hombre y tenga derecho a la protección de la vida. En eso, los llamados pro-choice están gravemente equivocados. No hay libertad de elegir si reconocer o no a otro ser humano su dignidad de persona. Pero nosotros también, los defensores de la vida, muchas veces nos equivocamos. No es bastante decir que la mujer tiene el deber de reconocer al hijo como persona. Hay que enterarse de las razones que muchas veces dificultan este reconocimiento. Pueden ser dificultades materiales, pueden ser dificultades psicológicas. Para dar la vida a una mujer necesita el amor y la proximidad y el apoyo de un varón, si posible el padre del niño. Necesita también la presencia de su propia madre y de hermanas que constituyen una comunidad femenina que le da confianza en sí misma y esperanza. Yo soy abuelo 11 veces y me atrevo a decir que necesita también la presencia del padre que le dé seguridad. Nuestra sociedad ha transformado el dar la vida en un acto meramente individual, en que la mujer se queda sola. Y cuando la mujer no sostiene el peso y aborta, ella tiene toda la culpa. Hay que crear acerca de la mujer una comunidad que la sustente y le dé la capacidad de donar la vida. Hay también que no olvidar que Dios confía el niño a la madre de una manera tan íntima y estrecha que es muy difícil defender al niño contra la madre. Necesitamos una política que más bien fortalece la alianza entre el niño y la madre. Quiero concluir esta parte con algunos versos de un grande poeta chileno que dicen todo lo que yo quería decir y algo más. Siempre al nacimiento de su primer hijo yo regalé este poema a mi hija, que se hacía madre. Imagino que la sabes, ¿ya? Ay, hijo, sabes de dónde vienes, de un lago con gaviotas blancas y hambrientas. Junto al agua de invierno, ella y yo levantamos una fogata roja, gastándonos los labios de besarnos el alma, echando al fuego todo, quemándonos la vida. Así llegaste al mundo. Pero ella, para verme y para verte un día, atravesó los mares, y yo, para abrazar su pequeña cintura, toda la tierra anduve, con guerras y montañas, con arenas y espinas. Así llegaste al mundo. De tantos sitios vienes, del agua y de la tierra, del fuego y de la nieve, de tan lejos caminos hacia nosotros dos, desde un amor terrible que nos ha encadenado, que queremos saber cómo eres, que nos dices, porque tú sabes más del mundo que te dimos. Como una grande tormenta sacudimos nosotros el árbol de la vida, hasta las más ocultas fibras de las raíces, y apareces ahora cantando en el follaje, en las más altas ramas que contigo alcanzamos. Neruda no era un humanista cristiano, pero era sí un humanista y sabía qué es amar a una mujer y tener un hijo. Él sabe que el niño tiene el derecho de nacer de un gran amor y en la esperanza de un grande destino. Esa es educación sexual, al sentido de la sexualidad. Y esa es también la percepción del trágico que está en el amor humano y en el acontecimiento del nacimiento de un niño. En conclusión, no se preocupe, padre, estoy concluyendo. Os doy 3 proposiciones que no comento. Son los títulos que no tengo el tiempo de desarrollar. Los humanistas cristianos luchan contra la pobreza y la desigualdad excesiva y por un orden mundial que oriente la globalización hacia el bien común de la humanidad. Los humanistas luchan para la defensa de la familia y del tejido de comunidades en que crece y madura la personalidad humana. En esta etapa histórica, la etapa del primer Papa latinoamericano, los latinoamericanos, y entre ellos los políticos y los hombres de cultura, tienen la responsabilidad de dar al mundo un testimonio particularmente responsable, que puede ser el principio de una nueva sociedad, más justa, más solidaria y más humana.
Muchas gracias por vuestra atención y perdonen si tomé demasiado tiempo, pero nadie se durmió.